En una sala de casting en Tailandia, una chica se sentó justo detrás de otra y le preguntó cómo se llamaba. Cuando escuchó la respuesta, saltó de la emoción. Y esa misma noche, una de ellas buscó a la otra en Instagram, sin poder encontrarla. Meses después, esas dos chicas estrenaron una serie que la comunidad GL no había visto venir y ya nadie podía olvidarlas. Hoy vamos a hablar de Jin Jae, Jinny Natnicha y Jaina Stevens, una dupla que llegó al GL tailandés en el 2025. Con su primera serie, sin experiencia previa en actuación y con una química que dejó a medio mundo preguntándose ¿cómo es posible que algo tan natural sea la primera vez? Hola mis melones, espero que se encuentren fabulosamente bien. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Empecemos por ellas por separado, porque cada una tiene su propia historia antes de Jin Jae. Jinny, cuyo nombre completo es Natnicha Pritip Natsiri, nació el 17 de diciembre del 2000 en Tailandia, actriz y modelo bajo North Star Entertainment. Jinny es introvertida por naturaleza, ella misma lo ha dicho. Cuando está en una escena no sabe dónde poner las manos, no se atreve a acercarse primero a la otra persona. Alguien que siente mucho desde adentro pero que necesita tiempo para abrirse. Y sin embargo, soñó con actuar desde niña, literalmente desde el jardín de infancia. Su maestra la ponía a bailar en los eventos del colegio y ese momento frente al público fue donde todo empezó. Estudió en el St. Joseph Convent School en el programa inglés. Luego se fue a la Universidad Chulalongkorn, donde se graduó con honores de primera clase en Brand Marketing. Con honores de primera clase. Y mientras estudiaba fue porrista universitaria. Y aquí hay un dato que la comunidad GL encontró muy curioso. Chulalongkorn también fue a la universidad de Lina y Miu, las protagonistas de My Safe Son. Lina como drum major de la banda universitaria y Miu como estudiante de innovación. Jinny como porrista, las tres en la misma universidad en diferentes años, construyendo sus propios caminos antes que el GL las pusiera en el mismo universo. Su camino en la actuación no fue directo. Jinny empezó con comerciales. Fue su hermano quien la llevó al casting de Poisonous Love. Dijo, ¿por qué no? No esperaba conseguirlo y aquí estamos. Jaina, cuyo nombre completo es Angelina Stevens, nació el 17 de febrero del 2006 en Tailandia. Es tailandesa estadounidense, con apenas 19 años al momento del estreno de Poisonous Love. Una de las actrices más jóvenes en debutar como protagonista en el GL tailandés. Si Jinny es la que observa antes de actuar, Jaina es exactamente lo opuesto. Tranquila por fuera, pero juguetona, traviesa, atrevida. La que parece que solo juega, pero que en el fondo es de las personas más consideradas y dedicadas, solo que no le gusta mostrarlo fácilmente. Jaina estudia en la Facultad de Comunicación Arts de la Universidad Rangsit y antes de Poisonous Love ya tenía una historia particular dentro de la industria. Entró como trainee de Beck Music, donde formaba parte de un grupo musical que al final fue cancelado. Ese camino que no llegó a su destino original la llevó a los castings y comerciales, y así llegó a Poisonous Love. Y aquí viene la historia que la comunidad no puede dejar de contar, porque Jin Jae no empezó frente a una cámara, empezó en una sala de casting, antes de que ninguno supiera si iba a conseguir el papel, antes de que hubiera personajes, ni guión, ni historia. Cuando llegaron a la audición, entraban una por una a la sala. Jaina adicionó sola un par de veces, y luego la emparejaron con Jinny. Jinny estaba sentada, Jaina llegó y se sentó justo detrás de ella, y sin más preámbulo le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondiendo, Jinny. Y Jaina saltó literalmente. Saltó, Dios mío, nos llamamos parecido. Yo me llamo Jaina. Jinny lo notó de inmediato. Esa sala donde el ambiente estaba tenso y todos los demás estaban nerviosos, Jaina era la única que parecía completamente relajada. Y eso la hizo pensar, esta chica es interesante. Cuando hicieron el casting juntas, Jaina era la única que no podía recordar sus líneas, pero improvisó. Y lo hizo con tanta naturalidad como tanto instinto, que fue la más tierna de toda la audición. Y entonces llegó el momento que Jinny no esperaba, y que Jinny no ha dejado de contar desde entonces. En el casting había una escena del guión donde el personaje de Pat tiene que engañar a la doctora Prem para darle un beso en la mejilla. Y en ese preciso instante llegó la pizza, de verdad. La directora había pedido pizza para todos. Jaina lo vio y sin dudar señaló hacia la puerta y gritó, ¡Pizza! Oye, llegó la pizza. Jinny se giró y al voltearse, Jaina la besó en la mejilla. Jinny pensó, esta chica es especial. Esa noche fue la única persona que buscó en Instagram. No la encontró porque no sabía escribir su nombre, pero la recordaba. Una chica alta, mestiza, que había hecho algo que nadie más
hizo. Para Ginny la pizza no es un chiste, es el símbolo del inicio de todo, del momento en que algo cambió sin que ninguna de las dos lo supiera todavía. No se vieron hasta el viaje de equipo a la playa. Cuando Jaina apareció entre el grupo, Ginny la reconoció de inmediato. Jaina se acercó, la miró y le dijo: «Eres la doctora Prem, ¿verdad? ¿Vas a dejar a Pat?» Y Ginny pensó: ¿se parecen tanto? Y luego llegó el workshop de preparación con la directora Knock. Y aquí hay que entender el contexto. El tiempo era poco, muy poco. Ginny llegó con algo de margen para prepararse. Jaina llegó con todavía menos tiempo, recibió el guión y tuvo menos de una semana de talleres antes de que empezara la grabación. De repente estaba ahí, sorprendida, presionada y tuvo que entregarlo todo desde el primer día. La directora Knock no lo suavizó, las metió de lleno desde el principio. Escenas de pelea, de tensión, de contacto, de las más difíciles emocionalmente, porque no había tiempo para ir despacio. Y según Ginny, Jaina lo absorbía todo rapidísimo, lo aprendía en el momento, lo ejecutaba con una madurez que no correspondía a su edad. El primer día del taller las invitaron a sincerarse, a preguntarse mutuamente si tenían algo del pasado que les pesara antes de empezar. Jaina contó su historia y Ginny terminó llorando con ella. Me hizo darme cuenta de lo delicada que es. Por fuera podría parecer una persona que solo juega, pero por dentro es de las personas más consideradas que he conocido. Y en la escena borracha del taller, una de las más intensas de todo el proceso, Ginny estaba en el piso, actuando borracha, llorando de verdad, tenía los ojos hinchadísimos y cuando los abrió, Jaina estaba de pie a su lado con los ojos llenos de lágrimas. Cuando vi su rostro vi que se le llenaban los ojos de lágrimas y se veía tan hermosa. Es una imagen que se me quedó grabada. En ese momento sentí un clic, pensé, sí, ella es Pat. Y luego llegó la escena del beso en el workshop. Jaina, siendo la más extrovertida de las dos, lo contó sin rodeo. La directora dijo, bésense, y ella simplemente se lanzó sin dudar. Y después se sentaron las dos a hablar de cómo había sido. Las dos habían estado pensando lo mismo. ¿Estará bien? ¿Cómo lo tomará? Y cuando lo descubrieron, rieron. Sus pensamientos coincidieron y eso las tranquilizó. Ese workshop no fue solo preparación para una serie. Fue intenso, fue dramático, fue corto y fue donde Ginny se construyó de verdad. Poisonous Love se estrenó el 20 de septiembre del 2025 en el canal de YouTube North Star Entertainment y en One 31. 11 episodios basados en la novela Pit Rak de Minam. La historia sigue a la doctora Prem Singh, Ginny, una médica respetuosa cuya vida se desmorona el día de su boda cuando Pat Napak, Jaina, una actriz conocida por sus papeles de villana, destruye esa boda con una sola acción. Lo que empieza con odio se convierte en una obsesión de ambas partes que ninguna sabe cómo manejar. La comunidad la recibió con todo y IMDb la califica con 8.7 sobre 10, basado en más de 10.000 votos. Dos debutantes, primera serie, química que la comunidad GL no esperaba de dos actrices que nunca habían estado frente a una cámara de ficción. Y hay un detalle que pocos saben. Jaina no era la actriz originalmente del cast para el papel de Pat. Hubo un reemplazo de último momento y ese reemplazo cambió la historia de la serie. El fandom de Ginny se llama Alki y los Alkis llevan meses documentando cada momento, cada entrevista, cada live, cada detalle fuera de cámara. Ginny tiene una forma de describir a Jaina que dice más sobre lo que siente que cualquier declaración directa. Tranquila, relajada, juguetona y traviesa. Parece una niña atrevida y descarada, pero en el fondo es considerada y cariñosa, solo que mucha gente no puede ver esa faceta porque ella no quiere mostrarlo. Eso no lo dice alguien que conoce a una compañera de trabajo, eso lo dice alguien que vio adentro. Y Jaina tiene una filosofía que Ginny repite con admiración. Ella quiere que todos siempre reciban energía positiva de ella, por eso actúa con energía todo el tiempo, para que las personas que la rodean sean felices. En cuanto a lo que existe entre ella más allá de la pantalla, ninguna lo ha declarado públicamente. La comunidad observa y lo que observa no encaja en ninguna categoría simple. ¿Nunca has tenido Netflix, Disney Plus o HBO porque siempre te parecieron un lujo o muy costosos? O peor, las tienes pero sigues pagando el precio completo? Porque desde que descubrí GGPic, yo ya no lo hago. GGPic es una página donde consigues suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO Max, Crunchyroll, con pagos mensuales y hasta anuales, a precios que cuando los ves, dices, ¿es en serio? Y sí, es en serio. Lo que pagas normalmente por un mes en GGPic te puede alcanzar para el año completo, casi de regalo, sin exagerar.
¿Y sabes lo que eso significa? Que ya no tienes excusa para no ver 23.5, Wall Store Sotso, Reverse for You, Affair, todo ese contenido que llevo recomendándoles acá en el canal. Y no es solo plataformas de streaming, también tiene videojuegos como The Last of Us, Cyberpunk, Elden Ring, monedas para Fortnite, Roblox, Free Fire, Call of Duty y hasta ChatGPT Plus y otras IAs. Hay tanto que de verdad te digo, entra al link y explora todo lo que tiene, porque yo misma me sorprendí cuando vi todo lo disponible. Yo ya no volví a pagar precio completo, no tiene ningún sentido cuando existe esto. Y si entras con mi link, tienes el 10% de descuento adicional. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Poisonous Love existe además en el mismo universo que The Secret of Us, y para los fans de ambas series, ese universo compartido es un tesoro. Y la segunda serie ya está confirmada, Lunar Secret, producida por North Star Entertainment, basada en la novela del mismo nombre. La historia sigue a dos amigas íntimas cuya hermosa relación se desmorona por rumores y malentendidos, convirtiéndolas en enemigas que apenas pueden soportar trabajar juntas. Pero bajo la sombra de la luna, los secretos y la rivalidad se transforman silenciosamente en anhelo, y un romance profundo florece entre ellas, mientras descubren lo que el verdadero amor revela. De amigas a enemigas, a algo que ninguna supo nombrar. Jinjae en su territorio. Porque Jinjae ya está en el mapa de las marcas. Como dupla aparecieron en Fred Jewelry para los Superstar Idols Awards 2026, la joyería tailandesa de lujo que eligió a Jinjae para uno de los eventos de premio más importantes del año. Y North Star Entertainment las ha posicionado en campañas y eventos de modas como imagen de la productora, acompañando el crecimiento de Poisonous Love con una presencia visual que la comunidad sigue muy de cerca. Su gira The Tempting Venom Tour recorrió Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, Taipei, Macao y Hong Kong, antes de llegar a lo que la comunidad latina llevaba esperando. Este año 2026, Jinjae pisó Latinoamérica por primera vez, Ciudad de México, Lima y Sao Paulo. 3 países, 3 ciudades y la confirmación de que los alquis de la región son una fuerza que la industria no puede ignorar. En tan poco tiempo, Jinjae ya tiene reconocimientos encima. En los Asia Superstars Idol Awards 2026 fueron distinguidas como Popular Female Couple of the Year, y Jennie a título individual obtuvo el Rookie Female of the Year, nominadas en los Hub Awards en 6 categorías: Mejor Pareja, Mejor Química, Mejor Pareja Rookie, Mejor Actriz Rookie para Jaina, Actriz Más Candente para Jennie y Mejor Pareja Protagonista para Prem y Pat. Jennie fue reconocida en los Thailand Headlines Annual Person of the Year Awards 2025 y Poisonous Love en IMDb 8.7 sobre 10, basado en más de 10.000 votos entre las series GL tailandesa mejor calificadas del año. Arrancamos este video con una sala de casting, una pregunta sobre el nombre y un salto de emoción que nadie esperaba. Y después de todo lo que vimos, Jennie, que soñó con actuar desde niña y llegó con honores de primera clase. Jaina, que debutó como protagonista a los 19 años, siendo una de las más jóvenes del GL tailandés. Un beso en la mejilla robado con la excusa de una pizza, que Jennie convirtió en el símbolo que inició todo. Un workshop intenso, dramático y cortísimo, donde lloraron juntas antes de que hubiera una sola cámara. El clic que Jennie sintió al ver los ojos llenos de lágrimas de Jaina, una serie que la comunidad GL no había visto venir y que conquistó desde el primer episodio. Una segunda historia sobre 2 amigas que el mundo separa y que el amor vuelve a unir. Y una gira que este año 2026 llegó a México, Lima y Sao Paulo. Creo que el veneno ya se metió y no hay antídoto. Cuéntenme, mis amores, en los comentarios, ¿ya vieron Poisonous Love o este video les acaba de convencer a que la busquen? Y ya saben, si quieren que le dedique tiempo a otra dupla GL o a otro personaje, me lo dejan en la caja de comentarios que siempre les estoy leyendo. Gaby, ¿y vas a ver Lunar Secret? Por supuesto que vamos a ver Lunar Secret. ¿Y dónde? En Kik. Y si llegaron al final, me dejan una rosita roja porque me gusta saber quiénes me acompañan hasta acá. No olviden seguirme en mis redes para que no se pierdan de nada. Dejen su lindo like, compartan si este video fue de su agrado. Y en este momento, el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chau, chau. Se te quiere.